Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Bienvenido, buenos días. Les doy la bienvenida al episodio número 4 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Me toca pedir disculpas por la falta de publicaciones en los sábados anteriores. He tenido problemas con mi portátil y con mi celular, que es donde grabo y edito los episodios. Espero haber logrado corregir los problemas y poder estar puntual en nuestra cita los días lunes, nuestro nuevo horario y no los sábados, ya que aquí toda la semana tengo mucho ruido por los vecinos. Vieran. Hoy iniciamos con un nuevo formato, un poco más dinámico, con más experiencia y más dedicación en nuestro tema. Tendremos invitados para hablar de temas muy concretos y especializados de la agroecología a través de entrevistas. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saulopeni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. En este episodio hablaremos sobre el suelo, su importancia y su manejo en modelo agroecológico. Haremos un poco de historia sobre la formación del suelo y hablaremos también sobre las técnicas de manejo agroecológico del suelo. Recordemos que el suelo es uno de los elementos más importantes en su parcela, finca o sitio. Si usted lo maneja mal, tenga por seguro que tendrá malos resultados en la explotación de su finca y lo peor, tendrá pérdidas de suelo y por ende malos rendimientos productivos y económicos y su finca perderá precio económico. En este episodio veremos el suelo como un contenedor de elementos vivos e inertes que son necesarios para la explotación tanto de plantas como de animales. Quédese con nosotros, conozca nuevas cosas, vea cómo todo el suelo trabaja como un solo individuo y reflexione sobre el manejo y mejoramiento del suelo de su finca. Recuerde que un agricultor sin suelo no es un agricultor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se forma el suelo? Por todos lados miramos suelos, ¿no? En la finca, en la carretera, en el camino. El suelo está en todas partes. Incluso hasta en el mar hay suelo. Lo que pasa es que está sumergido, ¿verdad? Bien, pero ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo se forma el suelo? La formación del suelo y su resultado final, es decir, el tipo de suelo originado, depende de una serie de factores que son elementos que intervienen en el origen y evolución del suelo. Entre estos factores de endogénesis es formación o origen del suelo. Se destacan los factores físicos y biológicos. Entre los factores físicos tenemos el clima, la roca madre, la topografía, el tiempo. Y entre los biológicos tenemos la biota del suelo, pero hablaremos un poco sobre los factores físicos. Antes de iniciar con la presentación de este tema, quisiera aclarar algunos conceptos básicos que se utilizan en la ciencia del suelo. El concepto de meteorización no es más que el proceso de formación del suelo debido a los factores ambientales. Meteorización, recuerde, meteorización, formación del suelo debido a factores ambientales. El término horizonte se refiere a la capa de suelo que tiene características similares y que también posee diferentes grosores. Se conocen como horizonte A, horizonte B, posiblemente un horizonte C y roca madre, para que nos vayamos ubicando, y va del horizonte A en la parte superficial del suelo hacia abajo hasta la roca madre. Entonces, cuando usted oiga mencionar horizonte A, tenga por entendido que es la capa superficial del suelo, y estos se diferencian por los colores de las capas. Si usted abre una calicata, la calicata es una trinchera en el suelo, un hoyo, como decimos aquí en Nicaragua, en el suelo, usted va a poder ver las diferentes capas de las que está formada el suelo.
desde arriba hacia abajo. Esos son los horizontes. Bien, ahora que ya hemos hablado un poquito sobre esos términos que nos interesan, vamos a hablar de los factores físicos que participan en la formación del suelo. El clima es quizás el más importante factor que interviene en la formación del suelo, debido principalmente a la temperatura y a la humedad. Y esto se puede observar cuando a mayor temperatura y humedad es mayor la meteorización y la actividad de los seres vivos. Ambos, la temperatura y la humedad, influyen en la formación del suelo al alterar la roca madre. Recuerde que la roca madre es la que da origen al suelo. Los materiales del suelo, los minerales del suelo vienen de la roca madre. En climas húmedos y cálidos la meteorización química es muy intensa, dando como resultado suelos profundos. Pero en los climas fríos y secos la meteorización es tan escasa que tarda mucho tiempo en formarse el suelo, que además suele ser poco profundo. Además, los climas húmedos y cálidos también provocan una gran densidad de seres vivos que favorecen también la meteorización. La mayor o menor precipitación influirá también en la formación de los horizontes. Al ser responsable del lavado o la exhibición de partículas del horizonte A al horizonte B, y en caso de fuerte evaporación y escasez de agua, se produce un ascenso de agua por capilaridad, pudiendo originar el ascenso de sales disueltas en el agua que al evaporarse precipitan o se quedan formando costras de sal en la superficie del suelo. El clima es tan importante que dos suelos que parten de rocas muy distintas, pero con el mismo clima, con el tiempo, producen el mismo tipo de suelo. Por último, el clima determina la intensidad de la erosión, que es la pérdida de suelo. Por ejemplo, un clima con escasa lluvia, como el nuestro, en Nicaragua, en la parte seca, pero que cuando llueve lo hace con gran intensidad, que son lluvias torrenciales, erosiona fácilmente nuestro suelo con escasa vegetación. Entonces, un suelo pelado es un suelo que se erosiona fácilmente con el agua y con el viento. Otro factor que influye en la formación del suelo es la roca madre, la que aporta al suelo la mayor parte de sus componentes minerales, que es la fertilidad del suelo, e influye en las primeras etapas de la formación del suelo, sobre todo por su mayor o menor resistencia a la meteorización. Si la roca se altera con facilidad, se forman suelos profundos en relativamente poco tiempo. Por el contrario, si la roca es muy resistente a la meteorización, se originan suelos de poco espesor y sin horizonte B, quiere decir que suelos muy delgados. También es importante la permeabilidad de la roca, puesto que la humedad influye en la formación del suelo por meteorización y porque a más agua, más seres vivos que intervienen también en la formación del suelo. Por eso un suelo seco es un suelo con poca actividad de vida. La topografía como factor de formación del suelo afecta debido a la pendiente y a la orientación geográfica. En zonas llanas o planas se forman suelos profundos, o sea, hay menos erosión, hay más meteorización y mayor infiltración de agua. Mientras que en zonas de pendiente el suelo es escaso, debido a la erosión del suelo por la menor infiltración de agua, lo que produce mayor meteorización directamente o indirectamente en la parte de mayor cantidad de seres vivos. La orientación hacia el sur da peores suelos que la orientación hacia el norte, que permite más humedad y vegetación. El tiempo como factor formador del suelo es importante. Aquí en este mundo, en este cruel mundo, no sucede nada si no es con tiempo. Así vemos que un suelo bien formado puede tardar unos 10.000 años en formarse. Suelos muy profundos como las selvas tropicales han tardado más de 1.000.000 de años en formarse. Imagínense, y usted ha desbaratado sus suelos en menos de 50 años. La degradación del suelo por los humanos es de muy poco tiempo comparada con lo que tarda en formarse, por lo que el suelo se considera un recurso renovable. Los suelos inmaduros o jóvenes son aquellos que no han tenido tiempo para desarrollarse totalmente. En cambio, son maduros aquellos suelos que están en equilibrio con el medio o con el clima. El tiempo que tarda en formarse un suelo maduro
varía desde cientos de años en un clima cálido y húmedo hasta miles de años en climas fríos y secos. Entre los factores biológicos están los microorganismos del suelo y las plantas, y lógicamente también pues, los animales. Veremos cómo los vegetales son los que aportan mayor cantidad de materia orgánica al suelo, además de contribuir a la meteorización física por el crecimiento de las raíces y a la química por carbonatación. O sea que el dióxido de carbono expulsado por las raíces junto con el agua del suelo degradan las calizas. Las plantas en general contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, haciendo ascender los iones de calcio, de magnesio, de potasio, entre otros, de los estratos inferiores del suelo o los más profundos, al tomarlos por las raíces a los tallos y hojas, abandonándolos después en la superficie al descomponerse. Las bacterias y hongos son los agentes formadores del humus y descomponen la materia orgánica e inorgánica para el crecimiento de las plantas. En los climas fríos el crecimiento de las bacterias y hongos es lento y por tanto el humus se puede acumular todo el año sobre el suelo. En los climas más cálidos y húmedos la acción de los descomponedores es intensa y toda la vegetación muerta es oxidada rápidamente. El humus es casi inexistente. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico transformándolo en nitratos, aptos para la absorción radicular de las plantas. Algunos organismos, como la lombriz de tierra, remueven el suelo mezclando sus componentes, lo airean y enriquecen el suelo con sus heces. Los seres humanos mezclan los horizontes del suelo al remover el suelo con el tractor. La contaminación del suelo afecta a los seres vivos degradando el suelo. La eliminación de la cubierta vegetal por deforestación, incendios, sobrecarga animal, favorecen la erosión del suelo. Los seres humanos también pueden influir en forma positiva al abonar, reforestando, protegiendo el suelo de la erosión y otras cosas más. Hemos visto la formación del suelo. Si usted se ha fijado, la formación del suelo es un proceso lento, muy lento. Y nosotros degradamos el suelo con la tumba, roza y quema de la parte forestal. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros perdemos fácilmente suelos en la finca a través de las escorrentías que provocan la lluvia. Si usted vive en una región donde hay muchas pendientes, dígase montaña o colinas, usted se va a fijar de que el agua de sus parcelas baja muy lodosa. Esto indica que hay pérdida de suelo por el arrastre del agua y forman las famosas cárcavas que dan problemas en la finca. Hay que ver pues cómo se cuida el suelo, ya que hemos visto que tarda mucho en formarse. Ahora vamos a explicar las fases físicas del suelo. Las fases físicas del suelo se dividen en dos partes: las partes físicas y las partes orgánicas. En la parte física se encuentran tres fases, que es la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. La fase sólida es toda la parte formada por los minerales. Las rocas en sus distintos grados de agregación y tamaño de partículas forman el suelo que nosotros vemos. Pero estas partículas de arena, de piedra, de roca, de tierra, en sus diferentes formas dejan espacio entre ellas porque no encajan perfectamente, porque como tienen diversas formas, algunas son redondas, otras son cuadradas, muchas tienen irregularidades, otras son triangulares. Entonces, cuando todas estas están juntas, dejan espacio entre ellas que son conocidos como poros, lo que permite la existencia de las otras dos fases y de la biota del suelo. El material de que está formado la parte sólida depende del material de la roca madre, de la que se formó el suelo, y a la acción de los diversos factores que contribuyeron a la formación del suelo. La fase líquida, como su nombre lo indica, es el agua que se encuentra entre los espacios formados por los agregados de la fase sólida. O sea, es el agua que está dentro del suelo. Y esta agua se mueve de arriba hacia abajo,
a través de los